no solo es el viaducto, quiero mencionar más o menos cómo es el proyecto, ¿verdad? Son 15 kilómetros de ampliación de carretera desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico, es decir, vamos a ampliar 15 kilómetros de carretera en el tramo de Las Delicias hasta el sector del balneario de Los Chorros. Un poco después se va a ampliar a 8 carriles. Ese es uno de los tramos. Luego parte el viaducto, que va a ser un poco más de 1 kilómetro en la zona más crítica y vulnerable, que es donde hemos tenido lamentablemente vidas que lamentar a lo largo del tiempo. Y pues lo que vamos a hacer es alejarnos de la montaña, ¿verdad? Alejarnos de la ladera y dejar la carretera existente como zona de retiro. Al dejar la carretera existente como zona de retiro, pues las rocas no significa que no van a dejar de caer, van a caer, pero van a caer en la carretera, ya no le van a caer a los vehículos ni a las personas. Entonces, y claro, ¿verdad? Se van a hacer algunas obras también de protección adicionales. De hecho, por ejemplo, todo el puente pues lleva una serie de muros a los laterales, una serie de obras de protección para poder garantizar la seguridad vial y la protección de todas las familias que se conducen, se van a conducir por este viaducto. Y luego, pues, después del sector de La Pedrera, hasta llegar al Poliedro, vamos a seguir ampliando a 8 carriles. Pero después del Poliedro, hasta el desvío de Opico, se da una transición. ¿Por qué se da esa transición? Porque muchas familias se van hacia el sector de Lourdes, a la parte central de Lourdes, y se va hacia el sector de Sonsonate, ¿verdad? O Armenia, y se va por esa carretera. Entonces, ahí, digamos, venimos de 4 carriles, y ahí perdemos uno de los carriles, ¿verdad? En la incorporación. Entonces de ahí se vuelve 3 carriles por sentido la carretera, 6 carriles. ¿Por qué 6 carriles? Primero, porque la proyección de tráfico en esa zona ya es menor. Segundo, porque garantizamos una transición adecuada, porque después del desvío de San Juan Opico pasa de 6 carriles a tener 4 carriles. Entonces que también ahí pues se da una transición entre todas las familias que vienen de Quesaltepeque o que van para Quesaltepeque, los que se van al periférico Claudia Lars y los que van también hacia Santa Ana, ¿verdad? Entonces, en esas intersecciones es donde garantizamos, pues, a través de carriles, ir incorporando, pues, esas transiciones que garanticen un flujo vehicular adecuado, es decir, pasar de una mayor cantidad de carriles a menor, y si venimos desde el sector de Santa Ana hacia San Salvador, pues cada vez se van incorporando más carriles, ¿verdad? En la carretera. Pero es porque también van ingresando una mayor cantidad de carriles, una mayor cantidad de vehículos, perdón, a circulación. Es una inversión de más de 300 millones de dólares, eso incluye la construcción del viaducto, del puente, que sería el más complejo que se ha construido en la historia de El Salvador y más largo, y incluye también la ampliación de toda la carretera. Ahorita pues estamos en el proceso de muestra de interés. Sí. Esa es la primera etapa. El dinero ya está aprobado en la Asamblea. Los diputados de la Asamblea nos apoyaron con la aprobación de los recursos de parte del BESIE, ¿verdad? Pero también hay una incorporación de recursos por parte del gobierno de Corea. Estos recursos de parte del gobierno de Corea, que prácticamente ellos financiarían un poco más del 50%, va a una tasa de interés del 0.2%, nos van a dar cerca de 3 años de gracia, iba a ser un poco mayor, pero por el tiempo de construcción, que es de 2 años, incluso se está pidiendo en las bases de licitación menores tiempos de construcción, de acuerdo a la técnica constructiva que se utilice, pero por esto nos están dando cerca de 3 años de gracia, y son 40 años para pagar, es decir, 40 años plazo. Entonces, son unas condiciones totalmente favorables para nuestro país, y cuando digo 0.2%, no es 0.2 más LIBOR, como en algunos casos es la tasa de interés, es 0.2% fija la tasa, es decir, casi que es un préstamo casi sin intereses para nuestro país, ¿verdad? En condiciones favorables. Pero lo que quiero decir es, con esos recursos nosotros ahorita hemos sacado el proceso de licitación del proyecto, estamos en la muestra de interés de supervisión. En el mes de octubre se presenta la oferta final, tanto de construcción como de supervisión, y luego de esto pues se hace la evaluación, la adjudicación del proyecto e inicia ya la construcción de la obra. Es decir, básicamente hay algunos que dicen, no, es que la obra no se va a hacer, es que es un render, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sigan criticando, que sigan diciendo lo que quieran. Al final pues faltan un par de semanas
para que esto se pueda concretizar. Esperaríamos que en el mes de octubre que se presenten ofertas, evaluar lo más rápido posible y luego pues empezar con la construcción, las obras de construcción que de verdad van a beneficiar a nuestro país. Ya los diseños están finalizados, ya los estudios de factibilidad están finalizados, es decir, no es que sacamos un proceso de licitación para seguir estudiando el tramo de la carretera, ya se hicieron todos los estudios pertinentes para poder desarrollar un proyecto que de verdad garantice una solución real en este tramo. Ya se anunció, ya se publicó, ya está el proceso de licitación. No, totalmente de acuerdo, y es que las empresas constructoras, o la empresa responsable en este caso, el banco, ellos tienen que responder, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto ahorita el gobierno, no podemos dejar a las familias tiradas y abandonadas sin hacer nada con los brazos cruzados, tenemos que hacer una obra integral que resuelva la problemática. Pero, es decir, paralelamente hay un proceso legal que se está siguiendo a través de la Fiscalía General de la República para poder reparar y resarcir todos esos daños, ¿verdad? De alguna manera. Es decir, la idea no es que quede impune, como siempre ha quedado en nuestro país, sino que se está buscando también la manera en la cual se resarzan. En el caso de Brisas, quiero mencionar que vamos a brindar la solución adecuada a la problemática. Vamos a hacer dos cosas. Uno, el mejoramiento del área hidráulica. Pero alguien nos puede decir, bueno, pero si mejoran el área hidráulica en la zona, aguas abajo van a haber problemas. Pero no solo vamos a hacer eso, sino que también vamos a hacer una obra de retención aguas arriba para reducir la velocidad del agua y además contener esta para poder reducir esos riesgos y afectaciones que se puedan dar. Entonces, son dos obras. Uno, mejoramiento del área hidráulica en el sector. Y dos, pues obras de retención para poder controlar las descargas desde aguas arriba. Entonces, estos dos proyectos se van a realizar de manera simultánea para poder proteger la vida, no solo de las familias de Brisas de San Francisco, sino que las familias que están en el sector de la Magálaga y otras zonas aledañas. El proyecto como tal, es decir, el paso a desnivel, si bien es cierto, estaba proyectado culminarse en el mes de noviembre, pero se terminó en el mes de agosto, es decir, se terminó 3 meses antes de lo que nosotros teníamos previsto. Ahora bien, nosotros, pues además del paso a desnivel, teníamos proyectado y teníamos contratado realizar otra obra adicional. ¿Por qué? Porque ahí tenemos 3 flujos que hay que atacar. Uno, el flujo que va hacia el Boulevard Sur, o que viene del Boulevard Sur a Carretera al Puerto, o que va hacia San Salvador. El que viene de San Salvador hacia Carretera al Puerto, y el que viene de Carretera al Puerto y se va hacia el sector de San Salvador o se va hacia el Boulevard Sur. Entonces, decir San Salvador, Santa Tecla y Puerto de la Libertad. Entonces, pero para poder atender este flujo, es decir, no solo era la construcción del paso a desnivel, sino que nosotros proyectamos otras obras adicionales. Lo que sucede es que si hubiéramos ejecutado todas las obras de manera simultánea, pues nos hubiéramos tenido que tomar toda la carretera y cerrarla por un par de meses, ¿verdad? Es decir, al menos unos 4 o 5 meses tener cerrada toda la carretera al puerto. Y nosotros sabemos las complicaciones de tráfico vehicular que hubiéramos generado si hubiéramos tenido que cerrar toda la carretera. Entonces, por eso lo que hicimos fue hacerlo prácticamente en 2 etapas o en 2 fases. La primera fase era solucionar el problema desde San Salvador hacia Carretera al Puerto de la Libertad. ¿Por qué? Porque es lo que nos iba a llevar más tiempo, que era el paso a desnivel, la ejecución de esta obra de paso, que ya está culminada en un 100%. Entonces ahora, por ejemplo, si tú pasas en horarios de la tarde, sí, o ya no se generan las congestiones vehiculares que se daban antes en ese sector. Es decir, ahora venir desde San Salvador hacia Carretera al Puerto de la Libertad en horario de la tarde es sumamente fácil. ¿Por qué hago mención en horarios de la tarde? Igual en la mañana, pues, ¿verdad? Pero en la mañana es más evidente, porque hay menos vehículos que van hacia sus lugares de vivienda o hacia los destinos turísticos de las playas de la Libertad. En horarios de la tarde, como todos salen de su trabajo, pues ahí es donde hay más cantidad de vehículos, hay más gente que sale, ¿verdad? de la ciudad. Entonces, pero solo para terminar la segunda fase incorpora mejorar el tramo del Boulevard Sur hacia Carretera al Puerto y de Carretera al Puerto hacia San Salvador, que esa es la problemática que se da en algunos en la mañana, en el caso de Puerto de la Libertad hacia San Salvador, o hacia el Boulevard Sur, y en el caso del Boulevard Sur hacia el puerto, pues normalmente se da más que todo en horarios de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues se va a ampliar la carretera desde el Redondel Utila hasta el Centro Comercial La Joya, de 4 carriles, que es lo que tenemos actualmente, a 6 carriles.
decir, vamos a tener 3 carriles por sentido, cuando ahorita solo tenemos 2 carriles por sentido en ese tramo. ¿Por qué? Porque de esta manera todos los que vienen del Boulevard Sur no se van a tener que incorporar a los 2 carriles que provienen del paso a desnivel, sino que lo van a hacer libremente a través de un carril adicional. Y en el caso de los que vienen de Zaragoza, San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán, pues si se quieren incorporar al redondel Utila, van a tener un carril adicional para poderlo hacer sin ningún problema de tráfico vehicular. Y no solo eso, sino que también se van a mejorar los retornos. ¿Por qué? Porque hay una serie de inconvenientes que generan tráfico vehicular. El principal es el ingreso de Nuevo Cuscatlán hacia los retornos, paralizan todo el tráfico vehicular que viene de San José Villanueva, Zaragoza, entre otras problemáticas, ¿verdad?, de incorporaciones que se dan. Entonces, también el proyecto incluye el mejoramiento de los retornos. Entonces, ¿cuándo van a empezar esas obras a detalle? ¿Cuándo se van a ver físicamente? Porque, es decir, las obras, si bien es cierto, ya empezaron, pero físicamente, a detalle, se van a empezar a mover los postes. Eso, el 17 de septiembre se tiene programado comenzar a mover los postes centrales desde el Utila hasta el Centro Comercial La Joya, los postes de tendido eléctrico, que nunca tuvieron que estar ahí porque son postes de alta tensión, y esto pues ante un accidente vial pudiera generar muertos en la carretera. Entonces se van a mover los postes centrales como parte de la ampliación, además de los laterales que se van a tener que hacer ciertos movimientos, y pues ahí vamos a empezar ya con los trabajos luego de la ampliación de los carriles y también el mejoramiento de los retornos, que al principio vamos a iniciar con los retornos, que digamos sería lo más rápido, pero este mismo año pues va a quedar concluida pues estas obras complementarias, que son parte del mismo proyecto, pero no lo podíamos hacer todo de manera simultánea porque hubiéramos generado un caos. Y con el paso a desnivel ya nos habíamos tomado 2 carriles de la carretera, y desde el Utila hasta el Centro Comercial La Joya solo tenemos 4, y nos teníamos que tomar 2 carriles adicionales. Entonces si nos tomamos los 4 al final, pues mejor cerramos la calle, ¿verdad?, por un tiempo. Entonces no queríamos generar esas complicaciones, sabemos la gran cantidad de vehículos que circulan en la carretera, y por eso pues se hizo de esta manera. Entonces nosotros ya en unos días pues vamos a estar también anunciando esto, y lo importante es que el paso a desnivel, pues cualquier persona que está circulando ahorita por la carretera está bien iluminado, es un paso pues que está resolviendo parte del flujo vehicular que viene de San Salvador a Carretera del Puerto, y con estas obras pues vamos a terminar de solucionar la problemática que se da de tráfico, pero mencionar también que hay 2 problemas adicionales. Uno, además del crecimiento, el crecimiento del parque vehicular, que es obvio, ¿verdad?, y que a medida va avanzando el tiempo, mucha gente se está yendo a vivir al sector de Carretera al Puerto, diferentes sectores, ¿verdad?, Zaragoza, entre otros. Es decir, existe un crecimiento poblacional en toda esa zona, y eso de alguna manera pues tiene incidencia en el tema de tráfico vehicular, porque se convierten en ciudades dormitorio, y eso por un lado, pero por otro lado también el horario de algunos centros educativos, digamos así. Entonces todo esto pues también no solo es tema de infraestructura lo que se va a trabajar, sino que también hay que trabajar en el tema de transporte público, y en el por ejemplo, la parada de buses que está ahí por el sector de la entrada de Nuevo Cuscatlán, dentro del proyecto se va a mejorar ese tema. 1, 2, mejorar el transporte público, y adicional también el tema de ver temas horarios a veces pues del Ministerio de Gobernación. De hecho, dice el licenciado René Figueroa, es decir, ya desde Arena viene la problemática de esta cárcava. Vamos a hacer la revisión de respectivas. Lo que sucede es que las cárcavas se dan por diferentes motivos, ¿verdad? Pero el principal es la erosión de los suelos, y la erosión de los suelos se da por drenajes que no están controlados. En el caso de Brisas de San Francisco, una bóveda que no tiene capacidad suficiente. Cuando las tuberías o las obras de paso o las bóvedas trabajan bajo presión, normalmente lo que sucede es que colapsan, ¿verdad? Esto pasa, tú lo puedes ver. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué se dan tantas cárcavas en las calles? Bueno, los sistemas de drenaje fueron construidos con una capacidad. A medida que esto pues empieza a trabajar bajo presión, las tuberías se rompen. Además, si hay alguna obstrucción por muchas veces basura, árboles, entre otro tipo de material, lo más característico normalmente es basura que se alojan también al sistema de drenaje, se tapa la tubería, se trabaja bajo presión y la tubería pues se rompe, y ese hundimiento pues
va generando una socavación interna hasta que se expresa en la parte superficial de la carretera. Y es ahí donde pues, uno lo logra visualizar más. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, parece que es una descarga de aguas lluvias, por ejemplo, que también es parte del control de drenaje. Se dañó esa descarga de aguas lluvias, y esto de alguna manera, pues como ya no hay una descarga controlada, está erosionando el talud, y al erosionarse el talud, pues se van generando esos hundimientos y esos derrumbes, esas socavaciones que se van generando. Entonces vamos a revisar este caso, por ejemplo, así como otros. Estamos trabajando, por ejemplo, obras de mitigación en Comasagua, estamos haciendo obras de mitigación en Quintas Doradas, en el sector de Panchimalco, estabilizando un talud inestable. Bueno, en Los Chorros se colocó ya un campamento de atención. Tenemos un campamento de emergencia en el tramo de Los Chorros. Ahora bien, en el caso de Los Chorros, pues la solución va con este proyecto de carretera. Ahí van incluso obras de mitigación, más el viaducto, entre otro tipo de obras, que eso es lo que va a solucionar de manera definitiva la problemática. Pero en nuestro país, pues, estamos trabajando también, en el caso de Brisas, vamos a hacer una obra de retención, una laguna de laminación. Eso, de alguna manera, pues va a retener un caudal de agua importante, aguas arriba, y va a generar que esta agua, pues, de alguna manera baje a una menor velocidad y no genere tantos daños como se han ocasionado a lo largo del tiempo. Sí, bueno, en diferentes países del mundo pues se le ha apostado a otras alternativas de movilidad. Tú puedes ver, y eso de acuerdo a la escala de movilidad, ¿verdad? Primero el peatón, después el ciclista, y así pues va sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al vehículo, que prácticamente es el último de la escala de movilidad. Incluso antes está el transporte público, porque podemos trasladar más personas en un medio de transporte colectivo en nuestro país. Ahora bien, pues esto no es una transición de la noche a la mañana, sino que es un proceso para poder garantizar pues otro esquema de movilidad. Nosotros hemos empezado en algunos sectores, claro, nos vamos a expandir a otras zonas, el sector de Soyapango, el sector de San Jacinto, entre otros sectores donde se van a trabajar también algunos tramos de ciclovía para poder ir cambiando la forma en la cual se están movilizando las personas y ir mejorando en este tema. En nuestro país, pues lamentablemente nunca se le ha apostado, por ejemplo, a mejorar aceras. Ya estamos en un proyecto para mejorar las aceras y los espacios peatonales. No hay semáforos para peatones. Es decir, tú lo puedes ver, es decir, un peatón prácticamente tiene que cruzarse la calle, se pone de un lado el semáforo en rojo, pero en el otro está en verde, entonces los carros siempre pasan, ¿verdad? Y siempre pueden atropellar a una persona. Casi siempre se tienen que pasar la calle corriendo. O están las pasarelas, que de alguna manera muchas personas pues, no acceden a las pasarelas por temas de accesibilidad o por temas de tiempo que te tardas para poder cruzar de un lugar a otro, aunque es importante mencionar que las pasarelas están hechas justamente en algunos tramos para poder evitar algún accidente vial en calle. Es importante pues, que usemos las pasarelas. Ahora bien, tenemos que priorizar también en la gente, y en este sentido, por eso también se adjudicó un proyecto de 49 millones de semaforización inteligente, es decir, para poder identificar la cantidad de vehículos que circulan en una intersección y de acuerdo a esto priorizar de rojo a verde, es decir, es para los carros también, pero también lleva semáforos peatonales, que es para las personas, y que los peatones ahora se conduzcan en las carreteras o en las calles de una manera más segura. Ahora bien, en el caso de las ciclovías, hay algunos tramos que nosotros hemos estado trabajando y que vamos a empezar también a trabajar, que son tramos pilotos, ¿verdad? Es decir, ¿en qué sentido digo que son pilotos? En que en algunos momentos pues vamos a poner ciertos conos o vamos a poner ciertas herramientas para poder ver si esos tramos pues se colocan ciclovías o son otros tipos de tramos. Eso por un lado, pero por otro lado también hay otros que se van a mejorar, como este caso que tú mencionas. Sí. En ese caso, pues se van a mejorar las aceras de ese tramo, del sector de la avenida a Los Almendros, y también pues se va a colocar la ciclovía en los lados para que sea compartida con la acera. Entonces, no es que no vamos a poner ciclovías o que ya no existe este proyecto de ciclovías, sino que todo lo contrario. Es decir, si es que nosotros tenemos que irle apostando a otras alternativas de movilidad. Primero, transporte público para irlo modernizando, mejorando y que la gente deje su vehículo particular para moverse a través del transporte público. Claro, no es un cambio de la noche a la mañana, como lo menciono, es decir, es una problemática compleja y hay que darle una solución también compleja. Apostarle a los peatones, es decir,
Ahora hay que aprovechar, pues, qué es lo que queremos hacer en este momento. En nuestro país, pues antes la gente no podía ni salir a caminar por diferentes motivos, y el primero era la seguridad. Es decir, si tú salías a la calle, pues o te mataban o te asaltaban, ¿verdad? Una de dos. La gente salía con temor. Ahora está más segura la gente con todas las estrategias, la guerra contra las pandillas, y pues todas las medidas que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha tomado para proteger la vida de la población. Entonces hay que aprovechar eso para mejorar los espacios públicos, para mejorar las aceras, y justamente estamos trabajando en ese tipo de proyectos. Por eso también, pues bueno, ya se inauguró el parque de diversiones en el Puerto de la Libertad, se mejoró el malecón, se están mejorando los muelles, un muelle que se está construyendo por parte de China y otro que se va a mejorar a través del Ministerio de Obras Públicas, así que vamos a iniciar con el proyecto. Y a través del Ministerio de Agricultura también y Turismo, y así pues una serie de cosas, es decir, la fase 2 de Sur City que ya viene en camino, todo este proyecto, y una serie de obras y proyectos que de alguna manera pues van a cambiar los espacios que la población tiene, ahora pues también garantizando la seguridad como la población pues lo puede percibir en este momento. Ayer, por ejemplo, salía la noticia de que el 95% de las personas están de acuerdo con el tema del régimen de excepción y las medidas que se han tomado en términos de seguridad. Y prácticamente los que aparecen, es decir, el otro porcentaje, porque también algunos nos respondieron. La encuestadora Sid Gallus lo dio a conocer acá en este programa ayer. Así es. Ministro, este tema del transporte colectivo masivo, ¿qué pasó con el Citran? El Citran queda ya en el olvido, se va a implementar un nuevo sistema, se está buscando incluso la incorporación de unidades, entiendo, de buses eléctricos, escuchaba algo así por el estilo, ¿no? Sí, bueno. De hecho, parece que se despejaron algunas dudas con el transportista que tenían temor de que les iban a quitar las unidades, es decir, bueno, lo aclararon el día de ayer. Sí, bueno, se tiene que portar bien también. Ahora es diferente, ahora en el gobierno del presidente la prioridad es la gente. Es decir, al final si los usuarios o si la población que se moviliza en el transporte público está bien, los empresarios también lo van a estar. ¿Y qué ¿Por qué digo eso? De portarse bien, no, es decir, que cumplan la ley. Es decir, lo menos que uno le puede pedir a un empresario de cualquier sector, no solo transporte público, sino que se paguen los impuestos, que respeten las leyes de nuestro país. Es decir, hay que trabajar en base a las reglas del juego. En el caso del transporte público, pues tú has visto a lo largo del tiempo que no se han respetado las leyes. Ahora bien, los empresarios han estado reuniéndose con parte del Viceministerio de Transporte, en Casa Presidencial, etcétera, y pues muchos de ellos han mencionado que están dispuestos a trabajar de la mano para poder hacer los cambios que el sector necesita. Y claro, ¿verdad? Sabemos que esos cambios de alguna manera tienen incidencia también en el impacto económico, ¿verdad? Que se tiene, ¿verdad? Sabemos las diferentes dificultades que tiene el sector, pero paralelamente pues se está trabajando en eso para poder aliviar de alguna manera a través del pago de compensación, entre otros. Pero también pues nosotros queremos transformar y modernizar las unidades y las flotas de transporte, y en este sentido pues también va a haber un acompañamiento de la mano de parte del gobierno para que esto se pueda dar. Es decir, no es que el empresario pues de la noche a la mañana lo va a hacer, hay un proceso de transición, apoyo que se le va a dar por parte del gobierno para que esto se pueda hacer efectivo. Y lo importante es que antes tú pues veías a los buceros quemando llantas, una serie de desórdenes que se daban, paro de buses, entre otros, y hoy podemos ver pues cambios que se están dando en nuestro país, que si bien es cierto, hace falta mucho por hacer, porque hace falta muchísimo por hacer, pero consideramos que poco a poco pues se van a ir notando los cambios, ¿verdad? No, como mencionaba, es un problema complejo y el tratamiento también así lo tiene que ser, ¿verdad? Y el Viceministerio de Transporte está trabajando en ese tema. Okay. De Soyapango nos escriben acá en la zona del Tohuacán, la colonia Guadalupe y el sector que no está habilitado, que es el que conecta la zona norte con otras colonias de ahí, me preguntan. Esa es una calle alterna. Lo que sucedió es que hay un colapso ahí de un tramo, de una obra de paso. Nosotros ya adjudicamos el proyecto, ahorita ya estamos a punto de prácticamente una semana de iniciar ya con las obras, y pues vamos a tratar de hacer lo humanamente posible para que
las obras avancen rápido y habilitar pronto pues el tránsito vehicular en esa carretera. Sabemos que es importante para las familias de Soyapango, para nosotros ellos son prioridad, por eso se están trabajando una serie de obras de mitigación, por eso hay una serie de proyectos que se van a ejecutar en el sector. Uno de ellos pues es esta obra de paso en el tobogán, que esperamos que en unos días pues iniciemos ya con la obra. Vamos a invertir un monto de 1.8 millones de dólares aproximadamente para poder solventar el problema de manera definitiva, porque no queremos hacer parches ni remiendos, sino que darle una solución adecuada a la problemática de la calle El Tobogán, pero lo importante es que ya en unos días vamos a empezar con las obras. Llevó un tiempo el diseño de ingeniería, porque es una obra, no es una obra tan pequeña, lleva su complejidad, había que revisar caudal, ver el tema del invierno, entre otras, para poder ejecutar el proyecto. Así como el tramo del kilómetro 125 de la carretera longitudinal del norte, del tramo que conecta en Sonsuntepeque. Quiero mencionar esto porque se tuvieron que revisar en diferentes inviernos el comportamiento, el desplazamiento de la montaña para poder hacer una obra específica. Y se hizo acompañado del gobierno de Japón, con apoyo técnico de Japón, al cual le damos las gracias, ¿verdad?, por el apoyo en este proyecto. Pero lo que quiero mencionar con esto es que pues ya en el caso del kilómetro 125, ya en unos días va a salir, en este caso, la licitación. Esperamos que pronto también se pueda adjudicar. En el caso del calle El Tobogán, pues ya está adjudicado y en unos días empezamos.